Pleitos entre cristianos. Dios es amor y su voluntad es que sus hijos se amen como Él nos ha amado a nosotros. Podemos leer una porción de las Sagradas Escrituras donde vemos nosotros el deseo mismo de Dios en que nos amemos los unos a los otros. En 1 de Juan capítulo 4, en el versículo 10 dice la palabra: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es un mandamiento amarnos los unos a los otros. En el amor no hay enemistades, no hay pleitos, no hay contiendas. En el amor solo puede haber paz, solo puede haber armonía y amistad. Sin embargo, este mandamiento no es respetado por algunos cristianos, quienes no son capaces de anteponer la voluntad de Dios por encima de sus sentimientos negativos, de rencores o molestias hacia otros hermanos. Incluso puede llegarse a perder la comunión cuando se reúne la iglesia, cuando se tiene la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Estos hermanos hacen que esa carnalidad se refleje más que el amor hacia sus propios hermanos. Estos hermanos permiten que esa carnalidad esté por encima de su espiritualidad. Dan rienda suelta a sus deseos carnales de desagrado, de rencor, de enemistad, de falta de perdón, etc. Y no le dan ninguna oportunidad al Espíritu ni a la palabra de Dios para actuar en ellos como debería de suceder. Vamos a leer una porción en las Sagradas Escrituras donde podemos ver nosotros cómo Pablo insta a la iglesia en Roma a combatir estas situaciones que se estaban presentando entre los hermanos. Dice en Romanos capítulo 8 en el versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por mantener enemistades y pleitos entre ellos, viven según la carne y se convierten en enemigos de Dios, y no pueden agradarle porque no les importa lo que Dios espera de ellos cuando hay inconvenientes entre hermanos. Jesús nos enseñó cómo resolver los problemas entre hermanos. Sin embargo, pocos cristianos se sujetan a estas normas. Vamos a leer otra porción de las Sagradas Escrituras donde encontramos nosotros el deber ser ante cualquier situación que se presente de conflicto entre hermanos. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 18 versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Los que no hemos entendido, muchos cristianos, es que Dios es amoroso y misericordioso, pero también es justo y le dará el pago a cada uno por su obediencia. Ponen su salvación en peligro por no querer resolver los problemas que existen entre ellos. Parte de estas situaciones deben entenderse a la luz de las Sagradas Escrituras. En Romanos capítulo 12, en el versículo 17, dice la palabra: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Los pleitos entre hermanos es un pecado que ha perjudicado a muchos hermanos y a la iglesia durante siglos. Pablo reprende a los hermanos en Corinto porque habían pleitos, divisiones, contiendas y enemistades entre ellos, al punto tal de que estos pleitos causan la muerte espiritual de muchos de los nuestros. Dice ahí el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 7: así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Es una clara enseñanza que tenemos nosotros de Pablo. Procuremos entonces así poder contrarrestar todas estas dificultades que hay en la iglesia. Y si usted es uno de esos hermanos que tiende a caer en esta situación, ruegue a Dios para que su pecado pueda ser perdonado. Dios les bendiga grandemente.